Buenos días, buenos días. A ver si nos funciona ahora. Un segundo intento. Bueno, ya estamos aquí con otra historia más de parto positivo. Hoy os traigo a Nashira. Hola, a ver, Hola, veo el... lo de la camarita. Vale, pues yo no te veo, pero yo sé que ellas sí te ven, porque cuando ha acabado el vídeo anterior que hemos hecho la prueba, tu vídeo sí salía. Súper Ah, raro. Y cuando he visto que me invitabas, estaba viendo tu vídeo, pero al darle a entrar ya no lo veo. No sé si quieres, sí, podemos seguir así, no sé. jo, me sabe un poco mal porque no me vas a ver. Es como hablar con... Es una, sí, Sí, una llamada de teléfono y yo me veo en el espejo. bueno, sí, sí, bueno, si a ti no te importa, es que es muy raro porque yo sí te Sí, veo. ya. ¿A ti Y te pasó el otro día y al final lo conseguisteis? lo hicimos, bueno, es que la primera vez no conseguía entrar, la segunda vez salía en negro y a la tercera vez ya sí funcionó de verdad. Ya. Pero es que es muy raro porque yo a ti sí te veo y es como que por mi lado no hay problema y yo creo que si las No, personas que están ahí nos las pueden decir personas yo creo que sí te ven, porque cuando ha cortado y se quedaba como esa pequeña, ese pequeño clip, sí que se te veía. Así que, vale, bueno, vale. de hecho hay gente dentro. Si podéis comentar, ¿veis Y a Amanda? si nos podéis Nos decir lo si me podéis estáis viendo o si nos decir estáis viendo a las dos, Es una yo diría que pena, sí. la verdad. Yo tenía ganas de verte, pero Bueno, ah, pues empezamos, si te parece. vale, si ¿Sí? os ve a las dos, Desde las dice Chris. Pues nada, Muy bien, tiramos para adelante gracias. porque es que a lo mejor, pues Venga, estas cosas que hace Instagram que vete tú a saber, ¿no? pues Bueno, pues venga. bienvenida, Shira, estoy súper contenta de tenerte Sí, aquí. gracias. Sí, ya Que, llevábamos un tiempo, ¿verdad? Queriendo hacer esto. sí, Y, sí, entre unas cosas y otras se aplazaba, se aplazaba, se aplazaba y bueno, la vida de sí, madre es así. exacto. Y es importante, bueno, pues también ser flexible, Mm, porque, bueno, pues nunca se sabe, ¿no? Pueden pasar millones claro, de cosas y, estamos y tampoco hay que agobiarse. acostumbradas. Hay que estar aquí Sí, disfrutando, ¿no? No con mil exacto. millones de historias en la cabeza. Pues bueno, para los que estéis aquí por parte de Nashira, me mini presento, luego le voy a dar la palabra a Nashira y vamos a empezar ya con su historia. Yo soy Amanda, soy mamá, tengo una nena que acaba de cumplir 2 añitos y bueno, yo como Nashira acompaño a la maternidad también desde el yoga, desde el hipnoparto y bueno, también como doula y bueno, pues soy asesora de lactancia también, entonces bueno, acompaño a las mamás también en su maternidad y en sus problemillas o sus dudas o inquietudes con la lactancia. Y bueno, yo empecé este viaje poquito antes de enterarme de mi embarazo. O sea, yo creo que mi formación de yoga prenatal fue de alguna forma la llave o el desbloqueo que yo tenía para ser madre y fue así, terminar la formación, empezar a dar clases de prenatal y entre la primera clase y la segunda me enteré de mi embarazo. O sea, que yo literalmente llevo practicando yoga prenatal desde día 1 o -1 de embarazo y sé en mis propias carnes los beneficios de, bueno, pues del yoga prenatal, de tener tribu, del hipnoparto y de realmente de todo lo que comparto con las mamás, ¿no? Porque yo lo vi, ¿no? Venía de otra Amanda y he visto esa transformación y me gustaría poder acompañar en esa transformación a todas las mamás, si quieren, claro, que habrá mamás que no quieran. Eh, Así que nada, decir solo que este proyecto de historias de partos positivos nació en mi propio posparto a raíz de mi propia historia de, bueno, pues mi parto, ¿no? Que fue un parto en casa muy empoderador y quería salir a la calle a gritar a los 4 vientos que otro tipo de parto era posible, ¿no? Entonces, pues, pues eso, nació de una Amanda puérpera. De hecho, si os remontáis a los vídeos, a los primeros vídeos, muchas veces algo pues con el pelo desmarañado, unas ojeras brutales, que a mí me daba igual porque yo quería que el mensaje llegara, pero ahora mirándolo atrás digo, joder, qué valor tenía en aquel Pues momento que es sí, que me daba igual todo, porque probablemente ahora diría yo, no me pongo en un directo con esas pintas, ¿no? Pero en aquel momento así que me hago la ola a mí misma en el pasado. Y bueno, ya está, no me enrollo. Cuéntanos, Nashira, quién eres, lo que tú quieras compartir. sí, pues bueno.
un poco también como tú, ¿no? Vengo como la experiencia personal y como el descubrimiento, ¿no? De todo esto que parece que hasta que no estás ahí y tienes la suerte de descubrir como ciertas cosas que lamentablemente pues la mayoría de mujeres en sus embarazos no tienen la suerte de conocer, ¿no? Y bueno, yo venía de una experiencia de parto de mi primera hija que fue un poco traumática porque bueno, luego contaremos un poco más. Yo no tenía esa sensación, ¿no? De que había sido traumática, ¿no? Lo típico como lo escondes, ¿no? Y quieres como tirar para adelante y como verlo el lado bueno y todo esto, ¿no? Pero en el segundo, cuando estuve embarazada la segunda vez de mi hijo, pues ahí, no sé, tenía como muy claro que era el momento o sea, me vino como toda esa herida, ¿no? Y también me vino como muchísima fuerza porque como en esos 4 años pues había como reflexionado un poco, ¿no? No había hecho como el clic, ¿no? De realmente lo que había pasado, pero sí que tenía claro que podía ser distinto. O sea, tenía esta sensación de, no, no, voy a hacer todo lo posible porque esto no tiene, como sabía muy bien, había pasado la fase de la culpa, ¿no? De que mi cuerpo había fallado, de que yo no lo había hecho bien. Y de repente ya vi, no, no, es que yo no tenía todas las herramientas que yo necesitaba, ¿no? Y es que el entorno que tenía no era el apropiado. Entonces, bueno, ahí nos preparamos mi pareja y yo con hipnoparto y bueno, había hecho algo de hipnoparto en el primer parto, pero en el primer embarazo, pero no nos preparamos como de cara a ese empoderamiento de tomar nuestras propias decisiones, de cuestionarlo todo, ¿no? De todo lo que venía de fuera, cuestionarlo y buscar como la información y tal, ¿no? Porque es un poco la clave de lo que pasó. Y entonces ahí dije, no, no, esto no me va a pasar, yo sé que mi cuerpo es maravilloso, está perfectamente capacitado para dar a luz y lo que venga vendrá, pero que no sea pues porque, bueno, ha habido miedos o ha habido como interferencias de fuera, ¿no? Y bueno, fue una experiencia súper bonita porque, bueno, fue un embarazo como muy de prepararme un montón. Hicimos el curso de hipnoparto, pero luego yo me formé también ahí durante el embarazo como profesora de hipnoparto. También hice un montón de yoga prenatal y, no sé, hice otras cosas, hice reiki, no sé, hice como todo lo que podía hacer, ¿no? Hice un rewind, ¿no? Es como, se llama Three Steps Rewind, que es una historia como para sanar heridas así de trauma de parto y tal. Fueron como una serie de cosas que me ayudaron como a llegar al parto como, pues, como un pedazo de diosa, empoderadísima y de hecho, bueno, ahora lo contaremos, ¿no? Pero pues eso, tuve un parto en casa y fue una experiencia pues increíble. Entonces todo esto, vamos, me cambió la vida por completo, ¿no? Porque vi lo que te puede impactar un tipo de parto y cómo te puede impactar el otro, ¿no? El vivirlo de otra manera, no solo a ti como mujer y como persona, sino como el alcance que tiene a la familia entera, ¿no? Y como la importancia que tiene, porque al final el parto es la primera semilla, el primer paso de todo lo que viene después, ¿no? De todo lo que vas a construir. Entonces, qué importante es desde donde sea ese primer paso, ¿no? Así que esa es un poco mi historia. Entonces, desde ahí, desde hace 4 años, pues vengo acompañando a mujeres y a familias desde la preparación al parto, desde el hipnoparto, luego también a través de círculos de mujeres, también he hecho muchos círculos con mujeres en el posparto también, y me he formado como doula también recientemente. Así que, bueno, ahí estamos, acompañando a mujeres. Gracias, Nashira. Sí, cuántas similitudes entre tu historia y la mía. Es que, y cuando te pones a hablar, ¿no? Con otras mujeres que también acompañan la maternidad, es una pasada, ¿no? Y lo que tú comentabas, de que el parto es esa piedra, ¿no? Como cuando estás construyendo una casa, son como los cimientos. Sí, Yo me iría incluso un poco más atrás al embarazo. Es que sí, realmente desde no nos luego. damos cuenta, pero todo lo que pasa en el embarazo son de alguna forma nos vamos a esos cimientos de la casa, ¿no? Es como si enterráramos y decir, vale, venga, va, Sí, pues hay que tener unos cimientos, una base para poder hacer una estructura pues consistente, fuerte, ¿no? sí, 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 sí. sí, es súper Sí, es verdad. importante. Es Y se importante nota esto que también. dices, es verdad, porque a veces se nos olvida, ¿no? Y parece que el bebé hasta que nace como que no, ahí ya tienes que empezar a ser consciente, ¿no? Y hacer una maternidad consciente, pero en realidad esa conciencia empieza en el embarazo porque
el bebé es mucho más importante, yo creo, porque no es solamente lo que tú le transmites desde fuera, ¿no? Porque está tan conectado contigo que Ujú. todos tus pensamientos, tus emociones, todo lo que te ocurre se le transmite en el momento. ¿No? Que tampoco esto nos Ujú. tiene que asustar y decir, ay, hoy Sí. he pasado un día estresante, ¿no? Porque Ujú. al final es como la balanza, ¿no? Y lo que más abunda, pues intentar estar más en la calma, ¿no? Y más ¿no? En este estado más de relajación y de Sí. conexión, ¿no? Al final. Sí, sí, eso es importante porque también nos podemos ir al otro extremo, ¿no? De al final, pues eso, de tener un día estresante o que Sí, estás nerviosa o que te estás diciendo tienes un diálogo interno muy chungo un sí. día y luego te sientes súper culpable, ¿no? Y tampoco es Sí, eso, no, ¿no? no, Es no va por ahí, encontrar ¿no? eso. Va por el Claro, también claro, ser. claro, sí, pero al final con todo esto de la crianza, maternidad consciente y Ese respetuosa, es también el tiene lado oscuro. un arma de doble filo, entonces, bueno, vamos Sí, a sí. intentar ese equilibrio, ¿no? No de, como decíamos, ¿no? No del otro extremo de, bueno, pues yo no soy mamá todavía, voy a ser mamá a partir de X, Ujú, que es cuando voy a dar a luz, no, es como tú ya eres mamá, tu bebé ya está ahí, sí. entonces hay un montón de cosas que se pueden hacer para trabajar esa conexión con bebé y ser consciente de todo eso que está pasando en tu cuerpo, honrarlo y aceptar que habrá cosas cómodas, incómodas, Ujú, más gestionables, menos gestionables, pero es parte, ¿no? De ese sí. proceso de maternidad, ¿no? Sí, pero Bien. sobre todo como darle el espacio al bebé para que ya tenga, o sea, como que ya es, ¿no? En el embarazo, no esperar a que sea, sino que ya es en Sí, ese sí. proceso. Pero Sí. Yo no me pone les digo mal. a las mamás, digo, ya, dice que sí, cuando llegue el bebé, ¿no? Voy a ser, no sé si voy a saber no sé si voy a ser una buena madre, y es como, no, tú ya eres una buena madre, ¿no? El bebé ya está ahí, tú ya eres madre, vosotros ya sois padres, ¿no? Es como que esperamos a que el bebé esté fuera para ya decir, soy mamá, ¿no? Es como, no, no, ya eres mamá, ya el bebé está ahí, el bebé ya siente, el bebé ya te escucha, el bebé Ujú. ya siente tu respiración. Bueno, no vamos a seguir por ahí. Podríamos hablar eternamente tú y yo. Sí. Lo sabemos. Eh, entonces, bueno, cuéntanos un poquito cómo fue ese segundo embarazo, que ya has dado algunas pinceladas del embarazo. Cuéntanos un poquito en profundidad, si quieres, Ujú. cómo lo viviste. Ya has dicho que lo viviste súper informada, quisiste empoderarte, quisiste adueñarte de ese proceso y te metiste a full en un montón de formaciones, no ya solo como mamá, sino también como, bueno, pues como para hacerte también, para formarte como facilitadora de hipnoparto. Cuéntanos un poquito todo, lo que tú quieras. Sí. Sí, pues como dices, ¿no? Me metí como súper a fondo con todo y luego también iba con la mirada muy puesta en eso, en disfrutar el embarazo, ¿no? Como poco a poco, todo lo que me permitía, porque claro, tenía una niña de 3 años, que ya sabemos que es muy diferente la experiencia, pero entonces como intentar sacar como todos los momentos posibles para descansar y para estar presente con ese bebé, ¿no? Que estaba ahí y también con la preparación y demás. Y luego también, como lo que comentaba, ¿no? En mi primer parto, digamos que mi cuerpo fue capaz de hacerlo todo, ¿no? Yo dilaté sin epidural, ¿no? Tenía como esas herramientas de la respiración incluso tenía algunas relajaciones y tal, y me ayudaron un montón, ¿no? Entonces yo dilaté completamente y estaba en un ambiente que estaba siendo como me estaba ayudando mucho, ¿no? Estaba en una casa de partos. Y el caso es que fue como un poco cosas del azar, ¿no? Que a veces dicen, el parto es que al final depende de lo que pase en el día, ¿no? Y a mí me da mucha rabia esa frase, ¿no? Porque parece como que no hay nada en tu mano para tomar decisiones, ¿no? Pero es un poco lo que a mí me pasó, pero porque me faltaba esa parte de preparación, ¿no? Entonces, porque, bueno, la cosa es que hubo un cambio de turnos y las casualidades de ese día es que no había una matrona, la matrona que sustituyó no era una matrona de parto en casa, o sea, de centro de nacimiento, ¿no? De centro de casa de partos, sino que era la matrona de, de la parte de arriba, ¿no? Del ward, me sale, es que no sé, bueno, es que Del estoy un poco así, no me salen las hospital, ¿no? palabras, pero Como bueno, de del paritorio de hospital, pero arriba. además de quirófano, ¿sabes? Ujú. Era una matrona de alto, vamos, de partos de riesgo, ¿no? Entonces, claro, yo eso lo hablo mucho también con las madres, ¿no? Que hay que entender mucho el sesgo
con el que vienen los profesionales también muchas veces, ¿no? Porque no es lo mismo una matrona que acompaña partos en, pues eso, en casas de parto o partos en casa, ¿no? O incluso, bueno, una matrona en general, que otra que está más especializada pues en partos de riesgo, en los que hay eventualidades, ¿no? Entonces ese tipo de profesionales tienen una mirada puesta en el problema, en el fallo, en todo lo que puede ir mal y en el miedo, ¿no? Y entonces por eso digo, ¿no? Que yo he tenido que trabajarme esto mentalmente para decir, bueno, ya no lo hizo con la mala intención, pero sí que llegó y entró con el miedo, ¿no? Y a mí me cargó de miedo porque ya empezó a decir como que llevaba demasiado tiempo, era muy peligroso, esto iba a poner al bebé en peligro y demás. Y en realidad luego visto con posterioridad, el bebé no le pasaba absolutamente nada. Yo estaba bien, el bebé estaba bien, cuando me hacían las auscultaciones con el Doppler, todo estaba bien, ¿no? Pero era su imagen y su interpretación de las cosas. Pero el caso es que llenó la habitación de miedo, a mí me transmitió ese miedo, ¿no? Entonces todo se paró y bueno, al final acabó siendo pues un parto súper medicalizado y hubo muchos detalles. Allí cuando estaba fue con forceps, o sea, fue como muy... Y luego, más que nada, pues el tipo de acompañamiento que recibí, ¿no? En el hospital, ¿no? Ya fuera de la casa de partos. Entonces, hubo muchos detalles que hicieron que después, pues yo tuviera eh, como pinceladas de trauma, ¿no? No llegó a ser como, no tuve a llegar a tener una depresión postparto fuerte, pero sí que había muchas cosas que sanar ahí. Entonces yo en el segundo embarazo tenía la mirada puesta en si pasaban ese tipo de cosas, estar preparada para hacer esas preguntas y decir, bueno, pero aquí hay un riesgo de verdad, o sea, realmente qué es lo que está pasando, a ver, enséñame los resultados, ¿no? Y cuáles son o sea, en qué te basas, ¿no? Para decir todo esto, ¿no? En evidencia médica y demás. Y mi pareja también, súper importante, ¿no? Que yo veo que la función de la pareja de parto es fundamental. Entonces, bueno, esto era un poco desde donde yo venía en la preparación y tal. Y entonces, bueno, pues sí, fue un embarazo que disfruté un montón. La verdad que no estuve en el miedo para nada. Sí que hubo un momento que me dijeron yo al principio quería, o sea, mi idea era dar a luz en la casa de partos, donde se supone que iban a hacer malla. Y sí que hubo un momento en una visita con la matrona, no era un escáner, era la visita así rutinaria, y me dijo que venía en algas. Y ya estaba, creo, en ese momento en la semana 34 o 35 o algo así. Y entonces ahí sí que yo le dije, bueno, pero aunque venga en algas, yo quiero seguir teniendo mi parto en casa, ¿no? Y entonces recuerdo que su reacción fue como no sé, me puso como la culpa, ¿no? Me dijo, pero no nos vas a hacer eso, ¿no? No nos vas a poner en esa situación. Y entonces yo ahí empecé a ver cosas, ¿no? Y dije, ¿por qué me está haciendo sentir culpable, ¿no? Si realmente, o sea, si hay matronas que saben atender partos de nalgas, ¿por qué no voy a poder tener un parto de nalgas, ¿no? Si es algo que ha ocurrido durante la historia, y es una manera de nacer, ¿no? Pero bueno, ahí pues todavía tampoco tenía tanta información, ¿no? Y tanta, que ahora pues ya sabemos, ¿no? Que depende mucho de si la historia es que ya los profesionales no tienen la formación, no han presenciado partos de nalgas, entonces no saben atenderlos. Entonces, por eso se convierte en algo peligroso, pero no porque sea peligroso que un bebé nazca de nalgas, ¿no? Y entonces, claro, esa reacción ya me generó un poco de, ostras, espérate que a lo mejor todo esto que me estoy planteando yo de repente se va un poco al garete, ¿no? Que es lo que pasa cuando tal. Entonces, bueno, ella no me dio ninguna información de lo que podía hacer para girarlo. Y bueno, al final, pues como estaba en todo esto súper informada y tal, pues yo probé todas las cosas que no conllevaban ningún riesgo en casa, pues la moxibustión, la hipnoterapia, las posiciones de spinning babies, un montón de cosas, ¿no? Entonces, bueno, el caso es que se giró después de escuchar así una relajación propia así para girar el bebé. Noté ahí un cambio brutal y fue súper emocionante. Y, y la historia es que yo, bueno, mi idea era parir en este centro de nacimientos, pero como una semana antes, que fue creo como una semana antes, no sé si 10 días, me empezó a venir la idea o sea, fue como una revelación, ¿no? De decir, porque nosotros vivíamos antes en una casa súper pequeñita, que no era como, digamos, la casa ideal, ¿no? Yo cuando lo hablaba con Nando, alguna vez así que me venía la idea, decía, ah, pero es que esta casa, ¿no? Porque era una casa muy pequeña que tenías como que atravesar el salón, entrabas y estabas en el salón y luego como la salita donde podríamos poner la piscina estaba como entre medio de la cocina y esa salita, todos unos espacios muy chiquitos.
Y decíamos, ya, claro, es verdad, es que no es una casa como, ¿no? En la que te apetece, ¿no? Y para que vengan las matronas y demás y tal. Pero no sé, la idea estaba ahí, era como, lo sentí muy, muy, muy en el cuerpo, ¿no? Y ya dije, no, no, es que sé que tengo que parir en casa y ya se lo dije a Nando como más, con más seguridad y ahí él ya sí que se cayó, ¿no? Yo sí que sé que él tenía sus cosas, ¿no? Porque normalmente te crea muchas reticencias, a Ujú. pesar de que él estaba súper informado y sabía que la opción del parto en casa es para embarazos de bajo riesgo es la opción más segura, porque esto os puede Ujú. sorprender a lo mejor a las mujeres que estáis escuchando, pero esto es así, lo dice los estudios, ¿no? De la evidencia médica. Y a pesar de eso, pues tenemos como tantas cosas en la cabeza, ¿no? Como ese miedo que nos han metido, estas historias, ¿no? Y esta visión cliché, ¿no? Del parto en casa. Pero él se cayó, me apoyó, fue un acompañante de parto ideal en ese sentido porque dijo, si tú sientes eso, vamos a por ello. O sea, eso es lo que importa. Y nada, último momento, me puse en contacto con el equipo de parto en casa, ¿no? Que aquí sí que está cubierto por la seguridad social, aunque ahora empieza a tambalearse un poco ese sistema, están cerrando muchos equipos de parto en casa y demás. Y bueno, el caso es que nada, hicieron el Un pequeño, chequeo. Sí, perdona, Nashira, un pequeño inciso. Nashira vive en Inglaterra, que es que sí, no lo ha anda, comentado. no lo hemos dicho, es verdad, Quería antes hacer inciso, pero digo, es "Ay, no, verdad. no te quiero contar". Y ahora ya que lo comentas, Nashira vive en Inglaterra y justo pues todo esto ahora tiene probablemente más sentido para las que estáis escuchando. Claro, Perdón, continúo. gracias, gracias, es verdad, no me había acordado que no lo había dicho. Y bueno, el caso es eso. Y entonces como ya súper super last minute, como días antes, ya te quedaban como 5 días así mirando en internet piscinas para alquilar una piscina de parto. Y claro, Maya nació como 12 días después de la fecha, ¿no? De la fecha probable de parto. Entonces yo decía, bueno, va, no, no pasa nada, que tenemos tiempo. Pero claro, estaba la cosa de decir, ostras, estoy alquilando la piscina 3 días antes encima, o 3 o 4, no me acuerdo, y había fin de semana y era un festivo el lunes aquí, ahora, era una locura. Vino ya, yo creo que en el día de la fecha probable de parto la piscina. Pero no sé, yo había tomado la decisión y ya estaba como súper tranquila, ¿no? Es que fue maravilloso cuando eh, conectas bien con lo que te dice tu cuerpo, porque no es una cosa que la piensas con la Ujú. cabeza, porque mi cabeza me decía, Nando no está seguro, la casa de partos es fenomenal, ¿sabes? Es preciosa, la tenemos cerca, la casa no es ideal, no faltan, no sé, no es el... Pero eso era, todo era mis pensamientos, ¿no? Era la cabeza, pero el cuerpo, cuando yo estaba en mi casa, decía, ostras, aquí en el sitio donde yo me he preparado, donde he hecho mis relajaciones, he hecho mis historias, donde somos felices con mi hija, ¿no? Es que este es el sitio. Ujú. Y me quedé como muy tranquila con esa decisión. Sí que no se lo conté a nadie más que a gente súper, súper cercana, porque era como otra lección que había tomado también de mi primer parto, ¿no? Que cuando iba yo como muy emocionada hablando del parto natural y no sé qué, pues claro, hieres muchas sensibilidades de gente que ha pasado como partos muy traumáticos y a veces como su reacción es un poco como querer bajarte del guindo, ¿no? Digamos de Ujú. alguna forma y tú querer convencerles. Y ahí está el fallo, ¿no? Como que entrar en esa lucha de querer justificar las cosas y tal. Entonces yo dije, no, no, yo esto me lo voy o sea, no, lo vamos a guardar como, no como un secreto, pero como sí como una decisión nuestra y tal, y ya se comentará después, ¿no? Para no meterles miedo también, porque yo sabía que las familias iban a entrar en el miedo, ¿no? Con eso. Entonces mi madre, que sí que vino de España para estar conmigo, por supuesto, ella sí que ella sí lo sabía, pero poca gente más, algunos amigos muy, muy cercanos y ya está. Bueno, entonces, bueno, el caso, voy a ir a la, a la historia de parto, ¿no? Que pasa, estamos aquí que me estoy enrollando un montón. Pero es que hace un montón que no hablo de esto, ¿sabes? Y me están Ujú. como viniendo las cosas así poco a poco. Pero bueno, creo que habían pasado ya 4 días de la fecha probable de parto, Ujú. ¿no? Y estábamos así como cenando y tal, y ya de esto que todavía quedaba, ¿no? Y yo estaba como muy mentalizada que era la fecha improbable de parto, ¿no? Que no pasa nada, que el bebé va a llegar cuando tenga que llegar y demás. Pero aún así ya, pues empiezas a pensar, ¿no? Y tal. Pero no sé, hubo algo como un cambio así mental y estábamos cenando, acabamos de cenar y me entró como, sí, como una positividad, así como una ola de energía como súper buena, no sé cómo explicarlo, ¿no? Y total, que me fui, me puse en el baño y me puse unos mantras de YouTube, de mantras de Ujú. nacimiento, porque una amiga me lo había dicho, me había dicho que ya antes
de tal, cuando se sentía como que su cuerpo estaba ya ahí como preparado, se puso esos mantras y me pareció como muy guay. Digo, voy a probarlo. A mí me gusta probar estas cosas. Total, que me puse los mantras de esos, pues así como, como a danzar, a bailar un poco y tal, no sé, fue como muy bonito, pero sin más, ¿no? Me fui a dormir y ya por la noche empecé a sentir, nada, así como alguna contracción muy suave, muy esporádica Ujú, y tal, pero como que ya me sacó una sonrisa, ¿no? Y por la mañana sí que vi parte del tapón mucoso. ujú, También sabía que eso no significaba nada, que podían pasar incluso semanas, ¿no? Pero de alguna manera dije, bueno, pues yo qué sé, algo poquito a poco aquí se está moviendo, ujú, ¿no? Y al día siguiente sí que le dije a Nando que trabajara desde casa por si acaso, ¿no? Porque, bueno, podía hacerlo y pues no, nunca estaba de más. Y creo que fue, sí, ese mismo día, luego ya, bueno, el día siguió normal, no tuve contracciones ni nada, yo estaba así como muy, muy positiva y tal. Comimos, me eché una siesta y luego por la tarde sí que fuimos como caminando al centro médico, ¿no? Que teníamos como la visita con la matrona. Y de camino ya sí que me tuve que parar porque tuve como dos contracciones y como muy emocionante, ¿no? O sea, yo estaba deseando, ¿no? Entonces llegamos allí, ya le conté y demás, y me dijo, bueno, fue una matrona guay porque me bajó un poco, ¿no? Y me dijo, mira, me recordó, ¿no? Que esto podía durar como muchísimos días y que me relajara, que siguiera con mi vida normal. Pero luego me dijo, cuando nos íbamos, venga, pues ahora vete a casa y ten un bebé, ¿no? Porque incluso me puso la visita para la semana siguiente, ¿no? Un poco me gustó eso, porque no me metía prisa, ¿no? Era como de, bueno, como no sabemos lo que va a pasar, vamos a fijar la semana, el chequeo de la semana siguiente, que ya estaría como pues de 10 o 11 días y tal. Pero luego me dijo eso, ¿no? Y entonces yo me fui a casa diciendo, venga, pues ahora me voy a casa y voy a tener un bebé, ¿no? Y entonces ya súper emocionada me puse un baño ahí con mis luces, mis músicas, no sé cuánto. Maya se fue, o sea, Nando se fue con mi madre y con Maya a la guardería, a una fiestecita que había. Y yo dije, no, no, yo me quedo aquí a subir la oxitocina, a que todo fluya, que yo creo que yo esto ya se está poniendo. Total, que no pasó absolutamente nada, ¿no? Y entonces dije, claro, es que estoy en la mente, estoy intentando que pasen cosas, ¿sabes? Como a veces intentas estas cosas que recomendamos a las madres también, ¿no? Que yo lo recomiendo, haz cosas que te hagan sentir bien, que te relajen, que tal, en esos momentos, ¿no? Pero a veces lo haces desde la mente, ¿no? Lo haces desde el querer que pasen cosas, desde el hacer. Y entonces me di cuenta de que estaba un poco ahí en plan, aquí no pasa nada, o sea, aquí no puede ser que estoy aquí en este baño tan relajante, aquí no está pasando nada. Y dije, bueno, pues ya está, vámonos de aquí, esto no está funcionando, ¿no? Y dejé el baño y me junté con ellos en el parque, que después de la fiestecita se fueron al parque así de cerca de casa. Y me vino bien porque ahí, pues eso, estuve hablando con otras mamás de la escuelita y tal, estuve jugando con Maya un poco, luego me dio por abrazar un árbol ahí, que esto suena como muy hierbas, pero me acuerdo que una amiga me había dicho, tú abraza un árbol, no sé cuánto, mi amiga Carolina. Y claro que sí, pues yo lo hago caso, yo abracé un árbol. Y no, pues tengo una foto era un árbol así muy grande con Maya y mi madre así, y no sé, una foto que le tengo con mucho cariño. Eh, y nada, ya nos fuimos para casa, cenamos y así. Yo sí que tenía la sensación de que esa noche iban a pasar cosas. Y, y sí que estuvimos hablando con Maya antes de que se acostara, ¿no? Para decirle que podía ser, ¿no? Que al día siguiente ya conociera a su hermano y tal, porque en mi cabeza, si pasaba, todo iba a pasar por la noche y Maya iba a estar dormida y como que se iba a despertar y iba a, esto era mi idea, ¿no? Total que nada, se fue a dormir, la pusimos a dormir y luego me puse a ver como unos vídeos de humor, ¿no? Porque estas cosas que también sabemos que funcionan para la oxitocina, que es la risa, que si nos estáis escuchando las mamás, esto también, o sea, aparte de cosas relajantes, ¿no? Reírse hace que la oxitocina fluya muchísimo, ¿no? Y a mí me funcionó, creo, porque me puse a un cómico muy un poco tonto, ¿no? Raúl Cimas, que en ese momento no, nos gustaba. Y me estuve riendo ahí como de chorradas, ¿no? Pero riendo como a carcajada limpia. Y nada, nos fuimos a la cama, así que estuvimos hablando como de un poco de la logística por si pasaba, pero con mucha calma, en plan, bueno, igual sí, igual no, ¿no? Abiertos a lo que fuera. Me fui a dormir y ahí sí que empecé a notar como que la cosa se ponía más, así, más activa, ¿no? Y
Entonces ya le dije a Nando, esto creo que tal, y me ayudó a poner, bueno, me puso todas las velitas, la música, sí me preparó como el ambiente, el spray que estaba utilizando de aceites esenciales y demás. Y le dije, bueno, pero tú vete a dormir, que sabes que yo estoy por aquí, pero no, que esto está muy suave y voy a intentar dormir también. Y como que intentaba dormir y tal, pero como que venían otra vez, ¿no? Y ya dije, esto se está poniendo, llegó un momento como que estaba muy intenso y ya no me podía dormir, ¿no? Entonces me puse en la pelota, así apoyada en la cama, ¿no? Estuve mucho tiempo en la pelota, me ayudó un montón en este embarazo. Y probé la máquina TENS, que la tenía ahí y no la había probado todavía. Dije, bueno, me la voy a poner, me la puso Nando y tal, y al principio me pareció horrible, o sea, me pareció horrible, porque la máquina TENS, para las que no sabéis lo que es ay, ahora se me ha olvidado, es ¿sabes con qué significa el TENS? Bueno, al final, es un aparatito que tú te pones en las lumbares y te da como una especie de estimulación Electrostimulation. No es que... transcutánea, ahora no me acuerdo, pero bueno, sí, electroestimulación en la parte lumbar y lo que hace es que te genera unas sensaciones que te ayuda como a a sobrellevar las sensaciones intensas, ¿no? De dolor o lo que sea y te hace como llevar la atención a eso que estás sintiendo ahí, ¿no? A esas como pequeñas descarguitas así. Entonces la atención no se está centrando a lo mejor en algo más intenso de tu cuerpo, sino que se va ahí. Entonces, a mí al principio la cosa que me pareció horrible, porque no me gusta como que me acaricien la espalda, ¿no? Entonces eso me daba como un poco de tal. Pero ya llevaba los parches y los dejé ahí por si acaso, ¿no? Y el caso es que luego ya se puso como todo como mucho más intenso y tal, y ya le dije a Nando, mira, despierta porque están como cada 7 minutos y tal. Entonces, bueno, vamos a estar un poco ya los dos en esto y tal. Y él dijo, mira, voy a llamar al equipo de matronas porque aunque es pronto, sí que nos habían dicho llamar antes porque había pocas matronas en ese periodo, ¿no? Y dijeron, para que sepamos que estás ahí, ¿no? No tal. Entonces yo dije, vale, que pero solo también, para que sepan que que estamos también ahí. Yo no quería. parto, claro, que también los segundos partos normalmente van más rápido. Sí, también. Lo que pasa es que a mí me daba un poco de pánico que vinieran demasiado pronto, porque como Claro, la claro. historia de mi parto anterior fue que fue tan largo que al final ¿sabes? Me indujeron y tal, sin necesidad, pero fue un poco la razón, ¿no? Su razonamiento era, es demasiado largo. Entonces yo era, no, que vengan cuando esto esté ya, ¿sabes? A punto de explotar y tal. Y entonces ya había hecho la llamada y dijo, bueno, pues ya están en camino y tardan 1 hora. Y yo, Nando, no, llama otra vez, diles que no vengan, que todavía no, por favor, no sé qué. Pero llamó y no, ya estaban viniendo y ya no había marcha atrás. Y sí que recuerdo al releer la historia del parto, que la he releído antes, sí que ponía como que tuve ese momento un poco como de miedo, pero que luego dije, bueno, ya está así, ya van a venir, es lo que hay, ¿no? Y me voy a volver a centrar en mi cuerpo. Y es que ¿sabes? Estaba como súper concentrada en mí, como que lo demás me daba igual. Entonces yo estaba en mi cuarto, en la pelota, con la luz súper tenue, y ya Nando luego vinieron las matronas, él bajó, o sea, yo no, él por supuesto se ocupó de toda la logística y demás, ¿no? Y venía la matrona con otra matrona estudiante. Me preguntaron si no me importaba y tal, y me pareció una persona así como cuando vino a la habitación, como me dio como me dio muy buena sensación, ¿no? Y era muy cariñosa y demás. Entonces, bueno, el caso es que ella venía como de tiempo en tiempo a ver las constantes mías con el Doppler, ¿no? A ver cómo estaba yo, cómo estaba el bebé, pero siempre de una manera súper silenciosa, súper respetuosa, o sea, maravillosa. Yo no, es que no la miraba ni a la cara. Yo estaba ahí en mi mundo, en la pelota, ¿no? Apoyada en la cuna. Ella venía, oye, perdona, no sé cuánto, que te voy a poner aquí esto. Y me ponía el Doppler, pero, o sea, es que casi ni, o sea, me tocaba lo justo, ¿no? Digamos. Y, o sea, no me interrumpía para nada. Y entonces ahí estuve como bastante tiempo. Y lo que decía de Maya, ¿no? De que mi idea que ella estaría dormida toda la noche, pues por supuesto se despertó. A las 4 de la mañana estaba vestida porque quería conocer a su hermano y tal. Y bueno, la cosa es que fue muy bonito porque ella de poco en poco pues venía como a visitarme, ¿no? Ahí durante la dilatación. Y era súper bonito, nos dábamos abrazos, estaba ahí, me miraba como con muchísima curiosidad y no sé, eso lo recuerdo como algo precioso. Pero bueno, la otra cosa es que no estaba como muy pendiente porque sabía que estaba Nando y estaba mi madre también. De vez en cuando sí que me venía la idea, ¿no?
¿sabes? Esa parte como de preocuparme un poco por ella, si estaría como preocupada o si necesitaría algo o tal, pero bueno, como que conseguía volver a Mm. mi planeta parto y me olvidaba un poco de todo, pero sí que como de vez en cuando venía, ¿no? Em, y luego, bueno, eso, la matrona seguía viniendo, la estudiante, porque yo a la otra no la había visto la cara todavía, a la matrona, a la que era la matrona, y, y yo seguía con mi TENS. Bueno, y entonces la TENS es que al final fue la leche, o sea, fue la leche. Porque es que yo le daba el botoncito de la TENS y te lo juro que es que yo no notaba nada. Eso era, no era la TENS solamente, ¿vale? Era también la respiración, ¿no? Yo hacía esta respiración que practicamos con las madres a las que acompaño y tal. Y bueno, no sé, era como un control absoluto, ¿no? De venía la ola y como la respiración, la máquina tensa, estaba con la música, ¿no? Mi playlist esta de embarazo y demás. Y no sé, mm, que no recuerdo que fuera como doloroso, ¿no? En ese momento, era como muy intenso. Sí que recuerdo, por ejemplo, que cuando me venía una contracción y no la cogía, digamos, con la respiración, me descolocaba mucho y era como de uff, y le tenía como que dar más fuerte al botón de la TENS y ahí sí que, ¿no? Me di cuenta de que el poder tan grande de la respiración. Y, y bueno, ya al tiempo, pues serían como las 4:30 o algo así, ya dijeron, bueno, cuando tengas 3 en 10 minutos, pues ya puedes bajar a la piscina, ¿no? Que ya estás en parto establecido y tal. Y bueno, entonces eso, bajé, vi así como brevemente, así como ¿sabes? Como es que no algo como un poco difuso, la cara de la otra matrona, pero yo iba a mi bola, o sea, yo ni le dije hola, o sea, creo, sí, puede ser que dijera hola, sí, pero yo iba a lo mío, o sea, yo no estaba para nadie, ¿no? Y ellas eran muy respetuosas, ¿no? En ese sentido, entonces, y es lo que también supongo que querían, ¿no? Entonces, bueno, yo me fui a lo mío, me fui a la piscina. Sí que recuerdo un poco de transición ahí, al quitarme la máquina TENS, claro, para entrar en el agua me la tenía que quitar, y el agua calentita, ¿no? Que también sabemos que ayuda mucho para manejar las sensaciones, ¿no? El dolor en el parto y ayuda a la dilatación y demás. Pero sí que tuve un momento de decir, ostras, a lo mejor me he equivocado, a lo mejor debería seguir fuera con la máquina TENS, ¿no? Porque mi cabeza yo quería parir en el agua, pero la TENS me estaba ayudando increíblemente. Pero bueno, luego ya es como que un poco se me olvidó, ¿no? Pero para que veáis como que es que vale la pena probarla. La máquina que no es nada cara, se puede como tener ahí como por si acaso, ¿no? Y, y bueno, ahí ya se empezaron a poner las cosas como más, sí, estaba ya de parto, parto, ¿no? Estaba yendo como bastante rápido y demás. Luego sí que recuerdo que Nando tuvo que desaparecer un momento porque le estaba haciendo como el desayuno a Maya y creo que a lo mejor fueron como 10 minutos, ¿no? Que le subió el desayuno a la habitación con mi madre. Y, eh, y yo recuerdo de sentirme como súper sola, ¿no? De repente y luego decirle, ¿por qué te fuiste? Y como me dejaste sola y tal. Y dijo, bueno, pues es que fueron 10 minutos. Y el caso es que yo en el primero, él fue mucho de contacto. Él tenía las sensaciones muy en las lumbares y me tenía que apretar como en las crestas ilíacas, ¿no? En las caderas Double para... hip squeeze. ¿El qué? Double hip squeeze. Eso. Y fue como muy de contacto, me hacía como masajes, tal. Pero en este segundo embarazo yo no quería que me tocara nada. O sea, es como súper curioso cómo puedes cambiar de uno a otro. Entonces yo en este era yo con mi mundo y tal, pero que él estuviera allí, ¿no? Pues me iba trayendo comida o me iba cambiando la música o tal, o simplemente yo sentía que estaba cerca de mí, ¿no? Y desapareció esos 10 minutos y es que te lo juro, fue como de, "Oh, pero me ha dejado sola, ¿y ahora qué hago, no?" Esto fue súper gracioso. Y nada, luego ya sí que a las 7 de la mañana, una cosa así, creo que fue cuando ya mi madre decidió llevársela a Maya, porque como estaba como súper inquieta, ¿no? Y ya no sabía un poco qué hacer con ella, y se la llevó al parque, que ese día era como muy soleado y tal, se la llevó al parque y vino Maya como a despedirse de mí. Recuerdo ese momento como súper emocionante también. Nos dimos así un abrazo. Y al poco rato, bueno, pedí el Gasaner, el óxido nitroso, que al principio no lo había pedido, y ya empezó a ser como todo como mucho más intenso. Yo empecé a ser como mucho más vocal,
gritaba, pero mugía, ¿no? Tipo como los animales. Y a veces mugía a través de lo del óxido nitroso, ¿no? Esta mascarilla así de tal. Y Nando decía, luego me dijo que era un perro galáctico. Porque imagínate como sonidos súper guturales, pero a través de la mascarilla esa que hace como un ruido. Qué Bueno, la anécdota, ¿no? de esto. Y, y sí que yo recuerdo un poco como en algún momento decir, ostras, estoy siendo muy vocal, ¿sabes? Estoy gritando mucho, los vecinos se estarán enterando, pero decir, es que me da igual, ¿sabes? bueno. Es lo que mi cuerpo me está pidiendo ahora, La porque mente, eso, ¿no? Que no para. Es como esos momentos de, ay, estoy, ¿no? No sé, ese pensamiento, esa creencia de niña buena, ¿no? Que de repente es como de pop y sale, ¿no? Es como, uy, ay, ¿qué van a pensar los vecinos, sí, ¿no? Estoy gritando demasiado, no debería gritar tanto, ¿no? Pero qué sí, bueno sí. también el Como volver a decirte. de repente salir, ¿no? Y verte desde fuera, la Ujú, autoconsciencia, ¿no? ujú, De observarte y como ponerte un juicio así de tal. ujú. Pero sí, pero exacto, ¿no? Que luego era capaz como de decir, ya está, si es que esto es lo que tiene que ser y ya está. Y, y ya parece como que las cosas se pararon un poco. Y ahí sí que hubo un poco de miedo, porque claro, sí que hubo un poco como recuerdo de lo que pasó en el otro, ¿no? Y la matrona me decía, bueno, ¿y por qué no sales de la bañera y te mueves un poco? Pero yo estaba en ese punto que la bañera era como tan calentita y yo estaba como, supongo que cansada, ¿no? De toda la noche y tal, que sí que tuve un momento así como de debilidad y decía, no, no, estoy bien aquí, no sé cuándo, no, no, dejarme en paz. Pero claro, esto estaba como totalmente parado, ya debía ser desde hacía bastantes minutos. Y entonces un momento en que Nando, así como con toda la delicadeza que pudo, me dijo, mira, ¿por qué no le haces caso y sales? Sabes que, sabes, como a lo mejor, un poco como que me hizo la comparación con el primer embarazo. Y ahí hubo un momento de decir, ¿por qué me recuerdas eso? ¿Por qué me haces ese comentario, ¿no? De odiarle un poco, ¿no? Pero es verdad que Ujú, me puso las pilas ese comentario, ¿no? Que por otro lado digo, bueno. Y entonces dije, venga, va. O sea, no sé, no tenía como fuerzas en ese momento, ¿no? Estaba como ujú. completamente abatida. Pero dije, lo voy a hacer. Entonces salí, recuerdo como tener como muchísimo frío y tal. Y ella me recomendó subir las escaleras, ¿no? Por esto de crear como, eh, Asimétricos. an- ¿cómo se dice? Como movimientos Asimétricos. asimétricos, exacto, gracias. En las caderas, ¿no? Que a veces puede ayudar para ayudar a que el bebé haga ese último descenso. Y subí las escaleras y fue subir las escaleras y ponerme en el váter. Me senté en el váter y entonces es que ahí ya, es que fue brutal. O sea, se activó completamente y ya estaba ahí como, estaba pujando. Entonces subió la matrona, fue un momento gracioso porque nuestro baño era como un pasillito así súper estrecho y entonces la matrona subió y me vio, ¿no? Me vio cómo estaba y me dijo, bueno, si quieres tener a tu hijo fuera del baño, tienes que salir ya, ¿no? Porque además ella no cabía en el baño, o sea, era una matrona, era bastante grande y era tan grande que ella me dijo, es que no quepo en este váter, entonces tienes que salir. Y entonces, con la mano así, sujetando, salí del baño, lo más cercano que era la habitación, me puse o sea, porque es como que tenía que parar, ¿no? Me venía otra contracción súper fuerte. Y entonces me puse de cuatro patas en la cama. Y ahí, cuando se acabó la contracción, me dijo, mira, si quieres tenerlo en el agua, es tu oportunidad ahora para bajar. Y si no, no pasa nada, ponemos aquí lo que hace falta y así como unas gasas y lo tienes aquí en la cama, que no hay problema. Y entonces otra vez, como me puse la mano ahí sujetando, salí como tipo como un elefante así como corriendo, ¿no? Porque pisé andando, las escaleras eran como súper estrechas y empinadas y casi, casi le hago caer a él y casi me caigo yo ahí con las piernas separadas, o sea, porque claro, es que las caderas las tenía ya como abiertas, que la pelvis se me estaba abriendo, ya estaba saliendo. Entonces era como de, claro, Nando que estaba ahí para ayudarme a bajar, pero yo le hice así, ¿no? Le aparté, le pisé y bajé como una elefanta en estampida, como una loca. Y que yo no sé cómo llegué, de verdad. Pero bueno, el caso es que llegué a la piscina y había tenido ahí un super pico de adrenalina brutal, ¿no? Entonces tuve que como que calmarme un poco. Y no sé si fue ahí o como antes, que sí que noté la fase de transición, ¿no? De decir, ostras, de que me entró como miedo, ¿no? Y la sensación de pensar que me saquen al bebé, ¿no? O sea, yo estaba como súper agradecida que las matronas eran muy respetuosas y no me tocaban y no me molestaban, pero en ese momento de miedo, ¿no? De transición entre la dilatación y el expulsivo,
pensé, que me saquen al bebé, ¿qué hacen ahí quietas? Tuve este pensamiento. Y me entró como miedo, pero luego yo mismo, o sea, mi propia mente me dijo, no, estás transicionando, esto significa que vas a tener el bebé súper pronto. Ya me calmé después de eso. Y, y bueno, y nada, y al poco, no sé, es que no sé cuánto pasó, pero no sé, como 5 o 10 minutos, después ya vinieron las contracciones así como ya súper fuertes y empezó como a salir la cabeza y a volver a entrar, que eso me desesperó un poco, ¿no? Porque era como, qué guay que está saliendo, pero se metía otra vez, ¿no? Esto es súper Ujú, normal, ¿no? Porque la pelvis y todos los tejidos se están como moldando poco a poco ujú, y el bebé como va encontrando su camino de una manera más suave y más a su ritmo, ¿no? Que también la transición para el bebé de esa manera es menos impactante, ¿no? ujú, Pero sí que es verdad que se vive de una manera extraña, porque es como, ya está saliendo la cabeza, ¿no? Sientes como que tu cuerpo se está abriendo, ¿no? Como ujú. la tierra que se abre, es la sensación así como que me daba, ¿no? Como la tierra cuando se abre, pero luego de repente, ¡fup!, se metía otra vez, ¿no? Y era como, ay, Dios mío. Pero bueno, ya eso, hizo como 3 o 4 contracciones así y luego ya salió la cabeza y al siguiente ya salió el cuerpo y me pasó como una cosa un poco curiosa. Yo estaba de 4 patas, ¿no? Y entonces el bebé había nacido. Y entonces Nando, la matrona me decía cosas, pero yo no estaba como escuchando. Y Nando me decía, cógelo, cógelo, porque quería que lo cogiera yo, ¿no? Ya que tal. Y entonces tuve como unos segundos de darme cuenta que había nacido el bebé. Fue algo extraño. Y entonces ya dije, ostras, y miré y lo vi ahí en el agua y lo cogí, ¿sabes? Pero tuve era como incredulidad de no me creo que ha pasado esto, ¿sabes? Acabo de hacer esto, pero es que, o sea, todavía necesito como hacer el clic Ujú, porque no soy consciente. No sé, una cosa que luego lo he leído en alguna historia lo he escuchado en alguna ujú. historia de parto, no es tan raro. Y bueno, sí que recuerdo cogerlo y ahí como a llorar y esta sensación de decir, ostras, o sea, no te lo crees en ese momento, es que mi cuerpo ha dado a luz solo, ¿no? Que es como, wow, impresionante, Ujú, increíble. Un momento de verdad increíble. Y ahí ya sí que al poco tiempo recuerdo mirar a las matronas, estaban llorando y entonces yo de pensar, ostras, ahora les veo las caras, ¿sabes? Ahora las veo, están ahí y eso que ya era plena luz porque eran las 9 menos cuarto de la mañana. Y, y nada, como muy agradecida con ella, súper bonito. Tuvimos así como unos momentos con ella súper guays y bueno, nada, yo luego al poco tiempo me pasé al sofá, todo como muy tranquilo, ahí ya después expulsé la placenta al rato y demás en un cubito y ya está. Bueno, sí recuerdo luego que al poco rato, porque nació a las ujú. 9 menos cuarto, y, y al poco ya mi madre había dejado a Maya en la escuelita, ya como a los 15 minutos, 20 minutos o algo así, nació, no, o sea, llegó mi madre, que también me gustó que llegara justo cuando había nacido. Eso sí que quería como, me costó tomar esa decisión, pero sí que decidí que aunque mi madre estaba allí, el momento del parto quería que fuera como lo más íntimo posible, Ujú, o sea, como, porque también tengo una amiga que es fotógrafa y dije, ay, sí le digo que venga y me hace fotos, pero quería como evitar las interferencias ujú, y como no jugármela, ¿no? En ese sentido, porque también pienso, qué bonito hubiera sido que estuviera Maya, ¿no? También delante, pero claro, no quería como que mi mente estuviera como en la preocupación, ¿no? Entonces, bueno, fue como tenía que ser, ¿no? Fue perfecto. ujú. Wow, Nashira, tengo los pelos de punta. Qué bonito, qué mágico, como comenta también Nerea en los comentarios, qué Sí, poderoso. Es que era como, wow, escucharte es como, dan ganas de volver a parir otra vez. ¿verdad? Sí, Esto es sí, lo que porque es que pasa. es tal cual, o sea, es como, es una pasada, es increíble, ¿no? Y lo que comentabas, ¿no? De necesitar esos segundos después de parir para de alguna forma, sí, ¿no? Es lo que dice, ¿no? Exhalar el parto para poder inhalar eso que ha traído, ¿no? El nacimiento del bebé. Es como decir, wow, lo he hecho, está aquí, ¿no? Ha pasado, ¿no? Porque es como Sí. ya no somos dos en uno, ¿no? Ahora ya está fuera. Lo he hecho, mi cuerpo es maravilloso e increíble, como tú has dicho. Y es que es eso, que es que por mucho que sepas, por mucho que hayas leído, por mucho que te hayas formado, cuando lo vives, dices, wow, es que es mágico,
mágico, es que es sí, magia pura, es increíble. sí, sí. Eres Y yo una creo diosa. que no Mira, importa somos cuántas dioses. veces lo hagas, ¿no? Porque cuando escuchas a madres que están tercer, cuarto hijo, y da igual que lo hayan hecho antes, que cada parto es mágico en sí mismo y es, sí, sí, increíble. Eso Sí, sí. debería ser, ¿no? Que eso es un poco la razón por la que estamos aquí, ¿no? Porque eso es lo que yo creo que toda mujer debería vivir, ¿no? No esencialmente un parto natural en casa y como de estas características, pero sí vivirlo desde ahí, desde el sentirte como muy segura con tus decisiones y muy segura de lo que está pasando y no dejar que te conviertan como en un objeto, ¿no? Y que sucedan cosas sin que tú seas como la protagonista de eso que está pasando, ¿no? Porque eso no puede pasar nunca. Es lo que dice Ina May Gaskin, ¿no? Si una mujer no parece una diosa cuando está pariendo, Exacto. algo, Algo estás algo está haciendo mal. fallando, las personas que las están acompañando no están haciendo algo bien. Entonces, es eso, tenemos que volver a esa idea de que las mujeres somos diosas, nuestros cuerpos son perfectos, son maravillosos, que podemos parir y que tenemos que asegurarnos, ¿no? De que las Asegurarnos personas de que eso pasa. de que asegurarnos Exactamente. de que eso pasa, asegurándonos de que el entorno sea el adecuado para nosotras y que las personas que nos rodean, que los profesionales que nos rodean, saben lo que queremos y están dispuestos a Sí. proteger eso, ¿no? A proteger que paramos como diosas, que es lo Ujú. que, bueno, pues que nuestros bebés Como también diosas y esperan, como ¿no? vacas, Y como ¿sabes? vacas, Es como que sí, como a las mamíferos vacas se que les somos, respeta mucho claro. más. Sí, totalmente, es muy En las triste que tú. granjas, el granjero sabe que la vaca tiene que estar en un rinconcito, que nadie tiene que verla, que no tiene que darse cuenta de que la están observando. O sea, a los animales les respetamos mucho más que a los humanos. Oye, Ana dice que si se quedará grabado y sí que lo tendrás, Sí, Ana, en el perfil sí, sí, de... claro. Sí, Sí, Nerea comentaba que está a puntito también de sí. vivir esto por segunda vez. Así que, bueno, pues te invitamos a verlo de principio a fin, porque decías que justo, bueno, decía que se ha incorporado tarde y que por lo que ha visto, por lo que ha escuchado, que le ha gustado mucho. Ujú. Así que te invitamos a que lo veas de nuevo y que te dé, bueno, pues que te acompañe, ¿no? En esa recta final, en estos días de espera. Y wow, es que, Nashira, estoy sin palabras. Además, lo has explicado todo súper bien, con detalle, con mucho, mucho amor, ¿no? El cómo lo vivías a nivel emocional, a nivel psicológico, ¿no? Todos esos Ujú. pensamientos de, y ahora esto se ha parado y ese viaje, ¿no? También al parto anterior, ¿no? Esos miedos que se activan, esas heridas, ¿no? Que por mucho Ujú. que te ha trabajado, Están eso ahí. a veces en esos momentos tan vulnerables es como que cogen fuerza, ¿no? Y vuelven con fuerza. Sí, Entonces, sí. qué importante también ese trabajo y poder volver a la calma, volver a la tranquilidad y volver a esa seguridad y confianza que son motores del Ujú. propio parto, ¿no? Y bueno, me ha encantado que comentaras el tema del cabeceo, que yo, por ejemplo, fíjate, yo me había formado un montón, había leído un montón y es algo que no sabía en mi propio parto y me frustró mucho. Ay, Eh, sí. es desesperante de alguna forma porque dices, jo, es que, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no está funcionando? ¿No? Es Se como, toma la ¿qué no estoy sensación haciendo de que bien? algo va mal, ¿no? Algo Sí, va mal y es sí, todo lo contrario, es que el sí, sí, cuerpo sí. está haciéndolo maravillosamente bien y gracias a eso, ¿no? Gracias a permitir ese tiempo de cabeceo, ¿no? Como tú decías, Ujú. todos los tejidos se van extendiendo, la pelvis va terminando de hacer los últimos ajustes que necesita y en muchos casos cuando le damos al bebé ese tiempo, pues no se producen desgarros, ¿no? Y si hay un desgarro, pues es un desgarro mínimo, ¿no? Porque le Ujú. damos el tiempo, le damos el ritmo que necesita al cuerpo y eso Sí, es maravilloso. Por muy frustrante que nos parezca en ese es momento, ¿no? verdad. Hay que tener como esa mente de no, esto es normal y está pasando Y es y es bueno, genial que y es pase y es bueno. maravilloso que Sí, sí, pase y es mucho mejor eso que ¡pum!, ¿no? sí, sí, En un empujón. sí. De hecho, es verdad que gracias por decirlo del desgarro, es que no lo he dicho, pero no tuve ningún desgarro fue gracias a eso en parte también. Sí. Sí, qué bien. Bueno, mira, dice Ana que lleva soñando con su segundo parto desde después de parir a su primer hijo. O sea que, qué maravilla. Pues Qué bien. sí. Bueno, sí, sí, yo lucho, ¿no? Creo que luchamos, ¿no? Por un mundo en el que este tipo de historias sean lo normal, ¿no? Ujú. Sean lo común.
y que, bueno, pues eso, que ese imaginario de parto cambie, ¿no? A este tipo de partos. Y no, como tú decías, Nashira, no necesariamente en casa, en una piscina, X, Y, Z, ¿no? O sea, que de alguna forma podamos, bueno, pues podamos cambiar, ¿no? También el entorno, la forma de asistir partos, incluso en los hospitales. O sea, hay Ujú. casas de partos maravillosas y es que se podría cambiar realmente, se podrían cambiar fácilmente muchas cosas, incluso en los hospitales. Sí, y en el Pero quirófano claro, también, una cesárea puede ser una experiencia hermosa claro, también. Hay vídeos en YouTube de cesáreas respetadas que es que a mí se me saltan las lágrimas. sí, O sea, tanto como cuando veo un parto natural, ¿no? O sí, sea, es que sí. es el acompañamiento y el Ujú. respeto lo que hace falta. Sí, Ujú. sí, y como tú decías también antes, ¿no? Que la mujer se sienta protagonista del propio Súper proceso, creo que eso importante. es fundamental, porque independientemente de cómo sea el entorno, cómo sean los profesionales, cómo sea tu acompañante parto, si da más o menos la talla, ¿no? Ujú. Pero creo que eso es esencial a la hora de sentirte satisfecha con esa experiencia de parto, ¿no? Sí. Si tú eres la protagonista, tú eres el centro, si todo el mundo está ahí de alguna forma bailando al ritmo de tu cuerpo, bailando al ritmo de tu parto y no al contrario, ¿no? No Claro. dependiendo tú pues eso, de protocolos o de lo que te dice una persona externa, sino que bueno, pues que todo el mundo está ahí por y para ti y no al contrario, ¿no? No Exacto. depender tú bueno, a ver si tengo suerte o a ver qué me dice o a ver qué, porque al final sí, va a haber máquinas que nos digan ciertas cosas, pero es que al final somos nosotras las que estamos viviendo en primera persona, transitando ese proceso y eso no lo vive nadie más. Y es importante también darle ese valor, ¿no? Darnos ese valor, que es que nadie más está viviendo esas sensaciones, nadie puede Ujú. describir lo que estamos viviendo, por mucho que se vea en una maquinita, ¿no? Sí, sí, Y sí. luego, pues, Sí, sí. te genera vulnerabilidad y te hace como dudar de tu propio cuerpo y ahí es cuando Ujú, pierdes la conexión ujú, y muchas veces se ha visto, ¿no? Se ve muchas veces en las historias de parto que la maquinita está diciendo una cosa o los resultados están diciendo una cosa, pero de repente la madre tiene una intuición de que, ¿sabes? Como tanto como para hacia la intervención ujú, como todo lo contrario, ¿no? Como ujú, que no, venga, va, que puedes tenerlo natural, no sé qué, y la madre no, pero ¿sabes? Como esta intuición y luego a lo mejor había una placenta previa que ujú, hacía que fuera necesaria una cesárea y no se habían dado cuenta o ujú, no sé, o un cambio de última hora, que la intuición, ¿no? Cuando hablamos mucho de la intuición y ujú, de la conexión, pero es eso, el nadie puede saber exactamente lo que está pasando dentro de tu cuerpo. Entonces, si pierdes si te hacen sentir vulnerable y te dejan como en una esquina, ujú, entonces dejas de confiar y dejas de escuchar a tu cuerpo, ujú, pues estás al servicio, ¿no? De lo que pueda ujú, pasar y ahí es sí, cuando ujú. puede cambiar. Sí. Y Pero bueno, volviendo a tu parto, sí. Nashira, bueno, te quedaste, bueno, decías antes, ¿no? Que te quedaste en ese puerperio inmediato, ¿no? Con tu bebé en el sofá, que luego vino tu madre Sí. y, y bueno, entiendo que luego más tarde pues vendría tu hija Sí. después de la escuelita. Cuéntanos un poquito cómo, bueno, pues si quieres, cómo fue ese encuentro con tu madre y cómo fue pues el encuentro con tu peque, ¿no? Cuando vino de la escuelita, que supongo que Claro. fue Qué emotivo. bonito que me preguntes eso yo, Amanda. Pues sí, bueno, del sofá me acuerdo de cuando me trajeron una tostada y un té, que fue Mm, como, wow, ¿no? Ese momento de comer algo calentito y como volver a comer, ¿no? Después de tanto tiempo ujú, y como si fuera el manjar, ¿no? ujú, Más rico del mundo y como una recompensa, ¿no? Ahí como de ujú, diosa. Y luego, pues recuerdo así que fue como muy emocionante cuando llegó mi madre y ya, o sea, ya el cordón estaba completamente blanco, había dejado de ujú, latir hacía mucho rato y tal. Y le dijeron a Nando si quería cortarlo. ujú, Y, y Nando tuvo un detalle muy bonito y le dijo a mi madre que lo cortara ella. ujú. No sé por qué me emocionó con esto, no sé, pero es que ella se emocionó mucho, entonces yo creo que por eso. Entonces, nada, lo Ujú, cortó mi madre, hizo con mucha ilusión y tal. Y luego sí que recuerdo al rato, bueno, pues estar como muy tranquila, ¿no? En el sofá y decir, ostras, que... Y ahí fue cuando vi qué diferente.
va a ser este Sí. posparto del otro, ¿no? Que estuvo como entre como recuperación física y luego emocional muy fuerte, lloramos un montón, Ando yo, de lo que habíamos vivido en ese quirófano. Eh, y en este estaba como, ya está, tengo mi bebé, estaba perfecto, o sea, se agarró a la teta porque yo estaba súper relajada, no tuve ningún problema, ¿no? Con el anterior pues tuve que necesitar un poco asesoría de lactancia y tal, pero esto fue como todo, o sea, yo estaba tan relajada y tan segura que todo como fluía, ¿no? Y ya vi que iba a ser como súper distinto. Y al rato me di la ducha también, que la noto pues igual que la tostada, ¿no? Que la recuerdo así como esa recompensa de diosas, pues la ducha fue como parecido, ¿no? Y luego cuando ya fueron a recoger a Maya, pues a las 3 o por ahí sería, sí que recuerdo que me habían dicho un consejo que yo suelo contárselo a las madres, que es que cuando vas a recibir a tu segundo hijo, ¿no? De la primera vez que has tenido el bebé, tener las manos disponibles, ¿no? O sea, no estar sujetando a tu bebé para que ese primer encuentro, que es siempre como las primeras impresiones son tan importantes, que vea que mamá, sobre todo, si puede ser mamá y papá, pero sobre todo mamá, tenga las manos disponibles. Entonces, yo como estaba tan de subido, no tenía ningún desgarro, estaba como tan bien, cuando ya sabía que estaban viniendo, que la estaba trayendo no sé si era mi madre o Nando que fue a buscarla, no me acuerdo. Pero como que les escuché venir, ¿no? Por la calle y tal, y entonces yo salí a la calle y me puse a correr. O sea, como corrí para cogerla y tal, y luego pensé, si acabo de parir, que estoy aquí corriendo, qué fuerte, pero no pasó nada, ¿no? Porque a ver, me vine un poco arriba, ¿no? Tampoco es cuestión, aunque haya sido un parto sin desgarros y tal, pero es que me emocioné y poco para que veas como la diferencia, ¿no? De uno y otro. Y entonces, nada, fue como muy bonito el reencuentro, Maya estaba así como muy expectante, ¿no? También, y bueno, sí que Maya con mucha dulzura, con mucha ternura, se acercó a su hermanito, lo quiso así como sostener en sus brazos en el sofá eh, y bueno, fue hermoso ese momento, muy Bueno, bonito. jo, qué bonito. Sí, Muchas gracias por compartir tanto. Bueno, pues el corte del cordón, ¿no? Qué bonito sí, gesto de tu me has chico. hecho recordarlo, sí, gracias. Qué bonito. Y qué bueno también el consejo ese que has comentado antes. Yo la verdad Sí, es que eh, sí que había leído algo, pero no estoy muy puesta con tema de segundos. Pero sí, sí, claro, es súper importante, ¿no? El que vean que mamá está ahí, que ¿no? Que mamá está sigues ahí. disponible. Ujú. Sí, que sí está ahí. Qué bueno. Jo. Y una última pregunta, Nashira. ¿Hicisteis algo con la placenta? Pues mira, eso es algo que me pesa muchísimo, la verdad, porque sí que no había tenido con mucha información de ese tema. Sí que le hicimos una foto que la guardo con un montón de cariño, se la he enseñado muchas veces a los niños y tal, pero No. no hicimos nada con la placenta. Y sí que es algo que yo lo hablo mucho también en los cursos y demás, porque, bueno, para que sepan las mujeres que tienen la opción de enterrar la placenta, de encapsularla, de tantas cosas, ¿no? O de hacer una impresión, ¿no? Eh, porque es realmente mágica, ¿no? Es un órgano que es el único órgano que tu cuerpo genera para algo específico y luego se deshace de él, ¿no? Es magia. Sí, y que contiene el mismo material genético que el bebé, es como Exacto. un gemelo o como una gemela, ¿no? Ujú. Eh, para aquellas que estéis escuchando y queráis profundizar más en el tema de la placenta, el libro de La placenta, el chakra olvidado de Robin Lim habla un montón es un libro además muy cortito, muy digerible y habla un poco también de la industria cosmética y el uso de las placentas y todas esas cosas. Pero bueno, es interesante. O sea, quiero decir, no es el típico libro que te dice cómete la placenta, pero te habla bueno, pues de qué se hace con la placenta, por ejemplo, qué significado, qué valor le dan, ¿no? En otras En culturas. otras culturas. Y es interesante también ponerlo un poquito en perspectiva, ¿no? Que a veces cuando sacas el tema de la placenta ya es como, ¿qué? ¿La quieres para comértela, no? Como ya te meten, ¿no? En El esa cliché. cajita de estás loca, hippie, y bueno, Sí. pero realmente no. Y de hecho, a día de hoy, en la mayoría de los hospitales están haciendo impresiones de placenta. Ujú. Ya se ha normalizado mucho
y bueno, que realmente también la puedes pedir si paras en un hospital y te la quieres llevar, pues es tu derecho llevártela. Hay un formulario o un escrito que puedes presentar, a lo mejor se pelean un poco, pero es tu derecho llevártela si quieres, ¿no? Sí, Y sí. que bueno, que si no sabes muy bien qué hacer con ella, pero crees que te gustaría hacer algo con ella, siempre puedes cogerla o si estás en casa la metes en un tupper, la Al metes en el congelador. congelador y ya luego decidirás qué hacer con ella, ¿no? Que muchas mamás que han estado aquí en directo me dicen, pues todavía la tengo en el congelador y todavía no he hecho nada con ella. Y Es digo, súper bueno, pues ahí queda. común esto, ¿no? Sí, sí, yo llevo 3 años en el congelador. Sí, sí, Como que sí, por eso. esperas el momento perfecto, pero ahí está. Sí, yo la verdad que sí, también lo recomiendo. Es muy bonito. Pero bueno, realmente le hiciste la foto y de alguna forma Ahí. también, bueno, pues tuvo su momento, Mm. la honraste y tienes ese recuerdo, ¿no? Que hay Sí. muchas mamás que ni siquiera eso, ¿no? Entonces, bueno, y nada, no sé si quieres comentar alguna cosita más o quieres dejarle algún mensaje a las mamás embarazadas que nos están escuchando, aunque bueno, has dicho un montón de cosas súper útiles e importantes, pero bueno, si quieres dejar algún último mensajito. Yo creo que lo más esencial es que realmente que confíen en su cuerpo y que no lo hagan desde el cerebro, ¿no? Que intenten Ujú. hacer cosas que realmente integren esa idea de que su cuerpo puede parir y que ellas son las dueñas de su cuerpo y de su parto y que os informéis y que lo cuestionéis absolutamente todo. Ujú. Ese es mi consejo. Bien. Jo, pues muchísimas gracias, Nashira. Que ha sido un placer, que me ha encantado Sí, escucharte, escuchar tu historia y estoy segurísima de que, bueno, que las mamis a las que acompañas eh, quedan súper satisfechas porque, bueno, tienes un montón de cosas que aportar, ¿no? Desde tu experiencia, desde tu formación y desde tu persona, ¿no? Así que nada, gracias por compartir también por pues, aquí. Que, pues lo mismo te digo, yo creo que también las mujeres contigo son súper afortunadas, tienen muchísimo que darles y la verdad que es un gusto siempre hablar contigo. Nos habíamos visto en una videollamada, ¿no? Y desde aquel momento la verdad que tenía muchas ganas de esto. Y bueno, pues ya nos contarás también tu historia de parto, que es una historia de parto también creo que merece ser contada. Así que ya pronto os lo diremos cuando haremos ese desde el otro lado también. Sí, sí, sí. Bueno, luego compartiré en el perfil, bueno, pues en el post, en el pequeño escrito, porque bueno, preguntaban que si se iba a quedar grabado, se va a quedar grabado, lo voy a subir Sí. en el perfil, en el muro y tendréis también pues el nombre de Nashira para que podáis marujearla, para que podáis bichearla. Y bueno, para las mamás que estáis escuchándonos desde Tenerife, comentaros, ¿no? Porque como Nashira hablaba del TENS, bueno, pues comentar que yo me he traído varias TENS, algunas de Polonia, algunas de España, entonces si alguna está interesada, pues que las alquilo, porque aquí son muy difíciles de Ah, qué bien, conseguir o qué casi bueno. imposible. Entonces, bueno, me traje algunas, entonces si alguna quiere, pues las alquilo durante, bueno, pues eso, de la semana 37 a la 42 y bueno, que si alguna quiere, pues que me escriba. Que de Qué hecho bueno. no lo he dicho ni lo he puesto por ningún lado, lo he compartido con las mamás a las que he acompañado o acompaño, así que es algo así como medio secreto, pero bueno, ya que has hablado del TENS, pues aprovecho y que bueno, que las que no estéis en Tenerife, pero estéis en otra zona, que os invito a que exploréis todos los recursos que hay. Y uno de ellos es el TENS, que es, bueno, independientemente de dónde de salud, puede ser de gran ayuda. Así que sí, sí. Y es algo que no se conoce, al menos en España. Y en Inglaterra, Aquí un poco más. incluso en Sí, se conoce más. Sí, Boots, yo incluso creo te que lo pueden en ofrecer en el Boots puedes hospital. comprarlo, ¿no? En Boots. Ujú. Ah, Eh, sí, 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 claro, en el Boots, sí, sí, lo tienes en el Boots, como en la sí. droguería, así como más típica de aquí. Exacto, lo Sí, tienes es ahí. como por ejemplo aquí en Tenerife tienen Primor, ¿no? Pues es como si vas a Primor y te compras el TENS y aquí no es el caso. O sea, aquí ni Mm. siquiera en Amazon porque no llega. Entonces sí, es un Pues poquito más buenísimo lo difícil. que haces, porque además la TENS en el embarazo yo creo que es como a mí me la dejaron también, no me la compré, entonces es algo como que usas y luego ya realmente no lo necesitas, así que Sí. genial ese servicio, Amanda, súper guay. Muy bien. Bueno, pues nada, un abrazo enorme Un y abrazo, muchísimas muchísimas gracias. gracias. Adiós, adiós a todas Gracias y a todas. adiós, Adiós. feliz día, chao. Igualmente.